Definitivamente no hay otra manera. Estrategias que nos ayuden, sí, estrategias o personas que nos ayuden a salir adelante, sí, pero la única manera que hay para vivir una vida con un propósito, la única manera que hay para amarnos a nosotros mismos, para amar esta vida que Dios nos regaló, la única manera que hay para afrontar dificultades, para afrontar la adversidad y para salir victoriosos de esa adversidad es apropiándonos del amor de Cristo Jesús en nuestra vida. No hay otra manera, y eso sí se los aseguro. Y es que la Organización Mundial de la Salud, el máximo ente rector de la salud a nivel mundial, nos dice que cada año más de 700,000 personas mueren por suicidio, ¿sí? Yo me puse a mirar, bueno, ¿cuánta es la población de Bucaramanga? Como para hacer un comparativo, y al 2018 nosotros éramos 581,000 personas. O sea, cada año, digamos que poco más de Bucaramanga desaparece, ¿sí? Personas que han perdido la vida. Y esta es la estadística de las personas que han consumado el suicidio. Pero vemos que aún es más alta las personas que han tenido una tentativa de suicidio, que no han logrado consumar el acto, pero que alguna vez lo han pensado. Entonces, pues a mí me asombraba porque eran bastantes, ¿sí? Eran bastantes las personas que habían pensado alguna vez quitarse la vida y que lo habían logrado o que no. Bueno, y así también había una cantidad de cifras de enfermedades relacionadas con la salud mental, como depresión, problemas en la autoestima, autoconcepto, ansiedad, y una cantidad de enfermedades que nos lleva a pensar que la vida no vale la pena. De ahí, pues, yo pensaba cómo le iba dando forma a este tema y pensaba, no, pero pues si de pronto en la iglesia nadie ha intentado suicidarse, este tema no es para esa persona. O si no hemos conocido a alguien que ha intentado suicidarse, pues tampoco. Y yo pensaba, no, solamente con el hecho de que algún día hayamos dicho, no quiero vivir, como que tomé una decisión errada, no sé, con esta profesión que estudié, no tengo ganas de levantarme hoy, ¿sí? Simplemente si hemos pensado o si hemos tenido alguno de esos pensamientos negativos, creo que el tema es para cada uno de nosotros, porque es que de ahí surge, o sea, de ahí nace un pensamiento que puede llegar a ser, llegar a ser un suicidio consumado, ¿sí? Entonces tenemos que pellizcarnos, y este tema no es solamente para mi vecino que intentó suicidarse hace 3 meses, ay, qué bonito que hubiera venido el sobrino de mi amiga que dice, se la pasa diciendo que quiere suicidarse. No, este tema es para nosotros porque alguna vez en la vida no nos hemos querido levantar de la cama, alguna vez en la vida hemos dicho, pues yo quisiera tener la vida que tiene mi vecina, ¿sí? Mire, ella no tiene que trabajar en todo el día, yo estoy todos los días trabajando. Yo quisiera no haber tenido esta familia. Entonces, este tema es para nosotros. Yo pensaba y me puse a indagar en las estrategias que realizaba la OMS para mitigar estas cifras. Y bueno, se enfocaba en regulación de venta de pesticidas, porque pues es consumiendo estos químicos que la gente se suicida. Se enfocaba en regulación de ventas de armas, porque muchas veces nos quitábamos la vida, o la gente se quita la vida disparándose. Regulando la venta y el consumo de alcohol, porque pues a través de esta sustancia deprimimos el sistema nervioso y llegamos a hacer un hecho esos pensamientos que tenemos. Máximo lo que busca es fortalecer las habilidades socioemocionales en la población, y no estamos hablando solamente de adolescentes, también de adultos, en colegios, en universidades, en empresas. Y bueno, no había nada más. Entonces yo decía, bueno, ¿y la parte espiritual dónde queda? Porque estas estrategias están son muy válidas, y el trabajo que hacen los profesionales en salud mental con estas charlas de prevención, cartillas, guías y demás es muy bueno, y pues le agradecemos a estos profesionales, pero vemos que la cifra no baja, ¿sí? Que la cifra siempre sigue siendo la misma o aumentando. Entonces yo me preguntaba, ¿y dónde queda lo espiritual? De pronto ese es el componente que nos hace falta. Sí, están muy bien las estrategias que se están haciendo, pero nos hace falta el componente en la parte espiritual. Entonces de ahí nace este título. El título de este tema es No hay otra manera, y definitivamente no hay otra manera
de vivir una vida con propósito. No hay otra manera de vivir una vida abundante, de vivir una vida plena, si no es apropiándonos del amor de Cristo Jesús en nuestras vidas. No hay otra manera. Y yo me puedo ayudar haciendo ejercicio, me puedo ayudar haciendo yoga, me puedo ayudar, qué sé yo, leyendo libros de superación personal. Eso está muy bien y pues de hecho eso nos ayuda. Pero si no me apropio del amor de Cristo Jesús en mi vida, no voy a vivir esa vida plena y abundante. Y probablemente voy a dejar que los problemas me lleven, que los problemas me inunden, que me hagan pensar algún día que no quiero vivir, que me quiero quitar la vida, porque es que la vida cristiana no es garantía de que no voy a tener problemas. La vida cristiana, como toda la vida de todos los seres humanos, vamos a tener problemas y en la Biblia está escrito. Vamos a pasar por el fuego, pero con Cristo Jesús no nos vamos a quemar. Vamos a pasar por las aguas, pero con Cristo Jesús no nos vamos a ahogar. O sea, ¿qué quiere decir? Que sí vamos a pasar por turbulencia, que sí vamos a tener necesidades. Pues qué chévere que no la pasáramos, pero lamentablemente en este mundo vamos a tener aflicción. Entonces, la manera con la que nosotros pensemos esa turbulencia, que pues les cuento que nada es eterno, que esa turbulencia no es eterna, que es pasajera. Lo que pasa es que obviamente hay situaciones, problemas en pareja, económicos, de trabajo, que pensamos que van a ser por siempre, pero todo esto es pasajero. Entonces, trayendo la palabra de Dios a este tema, vemos que la palabra de Dios nos dice que Dios siempre nos quiere bendecir, ¿sí? Es así que entregó a su único hijo para que muriera por nosotros. Acá muchos de ustedes son papás. ¿Ustedes entregarían a su hijo por alguien desconocido? No. Y más si es su único hijo, ¿sí? Porque es el único hijo. Lo entregó por usted, por mí, para que muriera en la cruz, y no de cualquier muerte, para que muriera por nosotros y para que nos diera salvación. O sea, nosotros con creerle a Él somos salvos. Del resto de cosas que nos llegan ya es gracia de Él, gracia. Todos los días vivimos gracia sobre gracia, pero tenemos un problema y de una vez nos queremos morir. Tenemos un problema y de una vez nos queremos quitar la vida. Entonces, en Zacarías 2:8 y en Deuteronomio 32:10, Dios nos dice que somos la niña de sus ojos, ¿sí? Nos dice que somos su más preciada posesión. Imagínense, la niña de sus ojos. Zacarías 2:8 y Deuteronomio 32:10. Dicen que somos su más preciada posesión. Entonces, ¿por qué no le creemos? ¿Sí? O sea, a mí mi esposo me dice: amor, tú eres mi joya preciosa, tú eres mi gran tesoro, tú eres mi mayor posesión. ¿Y qué tal de decirle: ay, ese tan lindo, y voltearme? Sobre todo, me va a querer a mí, sobre todo es su mayor tesoro, y porque yo, bueno, ¿sabe qué? Eso es lo que yo le estoy diciendo a Dios cuando me estoy queriendo quitar la vida, o cuando estoy teniendo un pensamiento negativo. No solamente hablamos de que queremos quitar la vida. Entonces Dios me dice: te amo, eres la niña de mis ojos, eres mi mayor posesión, y yo me doy la vuelta y no le creo. Ese es la manera como yo le estoy respondiendo a Dios. Me está diciendo, aparte, que con amor eterno me ha amado. En Jeremías 31:13 me dice: con amor eterno te he amado. O sea, no me dice con un amor mientras estés bien, yo te amo. Uy, pero cuando estás de mal genio, no, yo ni me acerco por allá. Eso no me dice Dios. Dios me dice: con amor eterno te he amado. Cuando perdiste el trabajo, cuando perdiste a tu esposa, cuando tu situación financiera cayó, no, ahí no te amo. Yo te amo con amor, sí, pero en esa situación difícil me la pones muy complicada. No, Él me dice: con amor eterno te he amado. O sea, siempre me ama. Bueno, me dice que por lo tanto me prolonga su misericordia. Entonces, si yo le creo, si yo lo sigo, si yo vengo, me congrego, si lo busco, ¿por qué no le creo que Él me ama con amor eterno? O sea, esa palabra de Dios está muerta en mi vida, ¿sí? No la estoy creyendo. Me dice que soy la niña de sus ojos y me quiero quitar la vida. O sea, quiero robarle a esa niña de sus ojos. Me dice que soy su mayor posesión
y no me quiero levantar hoy todo el día porque qué mamera, me trataron mal en el trabajo, yo debería morirme mejor porque a mí nadie me quiere. Entonces no está haciendo de manera recíproca ese amor que Él me tiene. No le estoy correspondiendo a Dios. Salmos 42:11 nos dice: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador, mi Dios. Entonces, ¿por qué nos vamos a inquietar si Él me dice que me ama con amor eterno? ¿Por qué me debo inquietar al perder mi negocio? ¿Sí? O sea, perdí mi negocio, pero el resto está bien. Tengo salud, tengo mi esposa. Bueno, perdí mi negocio, aparte perdí mi otra entrada laboral. Obviamente duele una pérdida de un familiar, obviamente duele perder un trabajo, perder un negocio. Yo creo que si ustedes se pellizcan, duele porque nosotros sentimos, ¿sí? Pero es que con Dios yo puedo salir adelante. O sea, si yo estoy enamorada de Dios, yo puedo volverme a levantar de ese negocio, volverme a conseguir otra pareja o ser feliz solo. O sea, si yo estoy con Dios, yo puedo lograr lo que yo me propongo. Definitivamente no hay otra manera, o sea, podemos asistir a un profesional que nos ayude, podemos escuchar el consejo familiar, pero la única manera, y lo digo por experiencia propia, la única manera es enamorarse de Dios. Entonces, ¿por qué no logro apropiarme del amor de Dios? Yo les traje como tres, perdón, se me olvidaba. Decía: en Dios pondré mi esperanza. En Dios, no la voy a, o sea, si al perder mi pareja me dejo inquietar, es que no estoy poniendo la esperanza en Dios, o sea, estoy poniendo la esperanza en las cosas del mundo, ¿sí? Cuando yo me quiero quitar la vida porque perdí un familiar, estaba colocando mi esperanza en ese familiar. Cuando yo me quiero quitar la vida o qué sé yo, no quiero volver a levantarme de la cama porque perdí un trabajo, era porque mis fuerzas estaban puestas en ese trabajo, no en Dios. Yo siempre lo comparo, pues lo estaba comparando mientras estudiaba el tema, como cuando nos subimos a un bus. Yo creo que aquí todos nos hemos montado en un bus. ¿Cómo? Cara nunca ha montado un bus. Bueno, esos son los vehículos de transporte público, de que uno sacaba la mano antes y paraba. Uno sacaba la mano antes y paraba. Ahora sí está en nuestra línea. Entonces, usted se sube al bus, y al bus de la vida, digámoslo así, y en ese recorrido van a haber pendientes, van a haber subidas, van a haber curvas, van a haber frenadas abruptas, van a haber baches, se va a atravesar alguien, y usted se subió al bus y estaban todos los puestos llenos, todos estaban llenos. Pero resulta que usted se subió y donde usted le tocó hacerse, había unas varillitas para sostenerse, acá arriba habían otras varillas para sostenerse, resulta que acá en el medio, si es más fino el bus, porque no todos los buses lo tienen, acá en el medio también tiene una varillita para sostenerse. Entonces íbamos por el trayecto de la vida y el bus frenó en seco, digamos, se le presentó algo y usted se logró sostener. Sí, usted no se cayó, usted se logró sostener de aquí, de aquí. Así siento yo que es nuestra vida cuando tenemos a Cristo Jesús. Tenemos de dónde agarrarnos, ¿sí? Tenemos de dónde agarrarnos, de su palabra, de sus promesas. Van a haber baches, huecos, subidas, bajadas, pendientes, va a haber un conductor superordinario, pero tenemos de dónde agarrarnos. Pero si usted se sube al bus, estaba igual de lleno, era el mismo bus, el recorrido era el mismo, pero usted resulta que la silla le han quitado, le han dañado la varilla, resulta que arriba ya no tenía donde sostenerse, en el medio no tenía. Entonces usted dice, bueno, yo me voy a sostener con las piernas ahí como pueda. Y el bus empezó su recorrido y apenas frenó en seco, usted se fue y cayó allá. Me hizo acordar de Nancy que estaba contando la historia. Y usted se fue y cayó allá al fondo, se golpeó, se pegó, bueno, listo, se paró. Después la curva era una curva súper pronunciada, usted no tiene donde, terminó sentado encima de la vecina, terminó allá botándole el mercado a la otra. Así es cuando no nos aferramos a Dios en la vida, ¿sí? Porque siempre van a haber curvas, siempre van a haber baches, pero usted no tiene donde sostenerse. Entonces yo los felicito a ustedes por estar acá, porque ustedes tomaron la decisión de buscar de Dios
porque dificultades siempre vamos a tener, pero es que tenemos de dónde aferrarnos, ¿sí? Tenemos de dónde agarrarnos. Pero las personas que no tienen, las personas que no conocen de Dios, la vida es 1000 veces más difícil, más caótica, de decisión mala tras decisión mala, de caída sobre caída, de consecuencias por malas decisiones. Hace un tiempo, hace un año, yo hablaba con una persona, tenía taquicardia, tenía los nervios súper alterados, hasta el azúcar se le alteró, el colesterol se le alteró, todo porque no sabía cómo direccionar su vida. Entonces me decía, y yo decía, o sea, yo le preguntaba cuáles eran los problemas que tenía y realmente eran cosas como tan sencillas, pero se estaba dejando ahogar de una manera porque no conocía de Dios. Y entonces lo que hacía era comparar su vida. Entonces, si yo tuviera la vida de mi compañero, es que a mi compañero el papá ya le dejó la herencia en vida, es que mi compañero preciso le regalaron para unas tierras, es que si yo tuviera el carro de una compañera, que ese carro se sube y llega no sé dónde, es que si yo hubiera tenido, si yo, y se la pasaba pensando en una vida que soñaba, cuando su vida, yo la miraba y su vida era casi perfecta. O sea, tenía un buen hogar, tenía un excelente trabajo, reconocido en su profesión. Entonces yo decía, ¿por qué mira para afuera y no? Sí, pero lo que yo decía, qué pesar, es que no tiene de dónde agarrarse. O sea, él busca, pero no tiene de dónde sostenerse. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios, que Dios es nuestro sustento. No nos debemos inquietar, porque en Dios debemos poner nuestra esperanza, ¿sí? Entonces, ¿por qué no logramos apropiarnos del amor de Dios? Yo pensaba en 3 aspectos pues, que Dios me hablaba en ese momento, y eran: primero, ¿será que tengo una percepción errada de Dios? O sea, y por eso no logro apropiarme de su amor. Entonces acá yo pensaba en Sansón. Ustedes saben la historia de Sansón, y yo decía, a mí me parece que él pensó que sus fuerzas, o sea, pensó que él ganaba batallas, peleas, que él era el chico play del momento por sus cualidades, ¿sí? Por sus habilidades. Él tenía una percepción errada de Dios, porque era Dios quien lo fortalecía, era Dios quien le daba esas fuerzas, era Dios quien lo hacía ganar batallas, era Dios quien lo hacía de pronto verse tan lindo, que lo perseguían tanto las mujeres. Entonces, probablemente tenemos una percepción errada de Dios. Si usted piensa que usted tiene ese trabajo tan excelente, es porque tiene estudios postdoctorales que de pronto sus compañeros no lo tienen. Si usted piensa que tiene esa casa tan linda, es porque yo trabajo y yo gano muy bien y yo merezco esa casa. Usted tiene una percepción errada de Dios, porque todo eso que usted ha logrado ha sido por la gracia de Dios, ha sido porque Él lo ha respaldado para lograr eso. Lo que decía María Mercedes ahorita en el versículo, o sea, decía, no recuerdo exactamente cómo decía, pero, o sea, ¿ustedes creen que el poder es de ustedes? ¿Sí? O sea, que es por ustedes que tienen las cosas. No, es por Dios. Entonces nunca debemos acordarnos de nuestros títulos, de que es por mis habilidades, es porque nací súper inteligente, es por la gracia de Dios. Entonces, de pronto no logro apropiarme del amor de Dios por eso, porque tengo una percepción errada de Dios. Otro punto, no me logro apropiar del amor de Dios porque creo que Él no conoce mis defectos o mis fallas, y por eso me da miedo acercarme a Él. Entonces, la pregunta que yo me hacía aquí, ¿crees que Él no conoce tus defectos o tus fallas y por eso te da miedo acercarte a Él? Mire que estuve mirando en Lucas 7 la historia del centurión. Creo que también ustedes la conocen. Un centurión era el jefe de un ejército. Era un señor muy querido donde vivía. Era un señor, según lo poco que dice la palabra de Dios, era muy bueno con las personas, con sus siervos, con sus soldados, muy respetado. Y resulta que él tenía un siervo que quería mucho. Él tenía un siervo que quería mucho y estaba muy enfermo. La palabra de Dios dice que a punto de morir. Y él se enteró que Jesucristo iba pasando por Capernaum, por donde él vivía. Entonces él le manda a decir con unas personas, hágame el favor, Jesucristo está pasando por aquí, hágame el favor, y le dice que sane a mi siervo, que yo quiero a mi siervo y está muy enfermo a punto de morir, hágame el favor, y le dice eso.
Cuando van y le dicen a Jesucristo, ay, que es que hay un señor centurión, es muy bueno, hasta nos construyó una sinagoga, es un señor que a todos nos trata muy bien y él tiene un siervo enfermo, entonces queríamos saber si usted se lo puede sanar. Entonces Jesucristo de una y se va para la casa del centurión a sanar el siervo, a sanar el siervo, y el centurión le manda a decir con otro siervo, no, dígale que no venga, que él con una sola palabra lo puede sanar. O sea, ¿qué quiere decir? Porque él dice, yo le digo a mis soldados, hagan tal cosa y mis soldados me obedecen, ¿sí? Entonces yo sé que Jesucristo a sí mismo, con una sola palabra, da la orden de sanar a mi siervo y él será sano. O sea, ¿él conocía a Dios? Sí. Él le creía a Dios, probablemente sí creía en su poder, pero él le dice, dígale que no soy digno que entre en mi casa, o sea, que no venga. Y en otra parte dice, ni siquiera me atreví a presentarme delante de ti, Señor, sánalo desde allá. Entonces, yo digo, increíble que conociendo del Señor, conociendo su poder, teniendo esa fe que Jesucristo dice, les digo que en todo Israel no encontré a nadie que tenga una fe de esas, increíble que él se sienta indigno, que él se sienta inadecuado. O sea, le dice, no entre en mi casa, no venga a mi casa, ni siquiera me atreví a ir a decirle que sanara a mi siervo, ahora sí voy a permitir que usted venga acá. Entonces, ¿no será que eso nos pasa a nosotros? Y por eso no nos apropiamos del amor de Dios, que de pronto me creo muy inadecuado y yo digo, no, yo no tengo momentos de oración a solas con Él porque es que yo soy muy pecador. O sea, a mí me da pena ir a la habitación, encerrarme, a hablar con Él. ¿Y cómo lo miro? Sí, o sea, ¿cómo le abro mi corazón si anoche estuve pensando en la vecina, por ejemplo? ¿Cómo le abro mi corazón si es que ayer defalqué a mi empresa? Uy, lo de la vecina pegó por aquí. Entonces, no soy digno de que entre en mi casa. ¿Será que ustedes creen que Él no conoce sus defectos? O sea, Él nos conoce todos. Él sabe que usted falta esa empresa, Él sabe que usted mira a la vecina con deseo, Él sabe que usted le miente, no sé, a sus papás, o Él sabe que usted está consumiendo drogas. Claro que Él lo sabe, Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Entonces, ¿yo por qué no soy capaz de acercarme a Él? Me da pena, me siento inadecuada, entonces yo voy a orar, pero yo mejor no oro porque es que yo soy cosita seria. No, ahí es donde usted más lo necesita. Entonces usted no logra apropiarse del amor de Dios porque usted no tiene tiempos a solas con Él porque se siente inadecuado. Entonces usted le cree, entonces usted tiene fe, pero uy no, Señor, de lejitos, porque es que a mí me da pena que usted me vea de cerca. Hay otro ejemplo y es David. David nos dice en Salmo, mientras callé se envejecieron mis huesos, mis fuerzas se fueron debilitando. David cometió un pecado muy grande, ¿sí? David era como usted y como yo, era una persona, era amiguísimo de Dios, le creía ciegamente, fue una persona que Dios dice conforme a mi corazón, pero lógicamente era como usted y como yo, era un ser humano, pecaba. Y cometió un pecado muy grande y él pensó que lo podía arreglar él mismo, que él de pronto pasaba así como de agacho, yo voy a solucionar esto, y Dios no se da cuenta. Y como les acabo de decir, Dios nos conoce todo. Y bueno, y David no quiso confesar su pecado y él dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, o sea, el dolor que él sentía, decía, mis fuerzas se fueron debilitando, no era capaz de presentarse delante de Dios, no era capaz de continuar con su vida hasta que hizo una confesión. Entonces dice, cuando confesé sentí descanso. Entonces, si yo quiero apropiarme del amor de Dios, tengo que tener ese encuentro con Él, tengo que abrirle mi corazón, tengo que confesarle qué es lo que me está carcomiendo mis huesos, qué es lo que no me está dejando levantarme de mañana, qué es lo que está haciendo que yo piense en quitarme la vida, qué es lo que está haciendo en que yo no le encuentre sentido a la vida, en que pasen los días y yo no quiera seguir con mi vida. ¿Qué es eso que está pasando? Entonces, esos encuentros con Dios permiten confesión y esa confesión genera descanso. Entonces, la invitación es eso: debemos fortalecer nuestra relación con Dios, porque en Juan 10:10 me parece que es un versículo que nos deja claro
el amor de Dios por nosotros. Dice, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. No más, ¿no? O sea, robar, matar y destruir. Mas mi propósito es darles una vida plena y abundante. Entonces, el propósito del ladrón es ese: robar nuestras ilusiones, robar nuestros sueños, matar nuestras esperanzas, matar ese proyecto que yo estoy construyendo desde hace años y que se me presentó un bachecito. Ese es el propósito del ladrón, destruir mi vida. Por eso cuando yo le ayudo y pienso en quitarme la vida, se pone feliz. El ladrón está feliz porque está dañando la obra maestra de Dios, que somos nosotros. Dios dice, mi propósito es darles vida plena y abundante. Vida plena en sueños, vida plena en salud, vida en abundancia, en unión, en familia. Ese es el propósito de Dios. Pero resulta que nosotros perdemos la fe, nos da esa pena de presentarnos delante de Dios, tengo una percepción errada delante de Dios, y lo que hago es ayudar al propósito del ladrón, que es matar, robar y destruir. Entonces, hay una serie de versículos que yo estuve compartiendo por ahí con algunos de ustedes que nos muestran qué haría Dios por nosotros, ¿sí? O sea, con todo esto que hemos estado hablando, ¿qué haría Dios con nosotros? Entonces, empezamos con Lucas 15, 4, 7. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Exacto. Entonces, qué lindo. ¿Qué hace Dios por nosotros? Deja las 99 y va por mí, ¿sí? Cuando usted tiene un problema, téngalo por seguro que Dios va a dejar las 99 y va a ir por usted. Que si usted es pecador, no pasa nada. O sea, pues si usted es pecador, pues tampoco le estoy diciendo que salgan de aquí y vayan a pecar toda la semana, porque Laura dijo que no pasa nada, que yo fuera pecador. Yo voy, me encuentro con Él, soy sincero, confieso mi pecado y listo, tampoco. Entonces, dice, les aseguro que hay más alegría por un pecador que vuelve, dice el versículo, que regresa, que se arrepiente. Estamos hablando de esa confesión de pecados. Hay alegría en el cielo cuando usted deja de pensar en querer quitarse la vida. Hay alegría en el cielo cuando usted decide estar con Dios y no estar con ese pensamiento que todos los días lo ataca. Hay alegría en el cielo, y como lo decíamos hoy, el cielo está de fiesta siempre con nosotros. Éxodo 14, 14. Sí. El Señor mismo verá por ustedes, solo quédese tranquilos. Exacto, o sea, el que nos dice, quédese tranquilo. O sea, Daniel, si usted está pasando por este problema, quédese tranquilo que yo peleo por usted. Qué lindo cuando Dios nos dice, yo peleo por usted. O sea, yo peleo por usted, Carlos, yo peleo por usted, Pilar, yo peleo por usted, Oscar. Yo soy el que estoy peleando con usted. No son sus fuerzas, porque en sus fuerzas usted pierde. Sí, o sea, en sus fuerzas las dificultades son mucho más grandes que usted, pero yo soy el que estoy peleando con usted. Y usted se debe grabar eso cuando usted está pasando una situación difícil. Estoy tranquilo, estoy en un ambiente controlado porque Dios está peleando por mí. Y es que yo una vez escuchaba por ahí una prédica, creo que era el pastor, pero hace muchos años, y él decía que nosotros solamente vemos un episodio de nuestras vidas, ¿sí? Dios ve toda la película completa. Entonces nosotros en ese episodio que preciso fue donde nos fue re mal, donde salimos aporreados, donde perdimos todo ese episodio, donde estamos supremamente exhaustos de tantas dificultades, ahí pensamos que ahí se nos acaba la vida y entonces ahí tomamos decisiones erradas y ahí nos queremos quitar la vida. Pero es que Dios ya ha visto toda la película completa y vienen episodios donde usted va a ver cosas que usted nunca imaginó ver, obviamente cosas positivas, vida en abundancia, vida plena, vida con propósito, pero nosotros tenemos el error, cometemos el error de que nos quedamos solo en ese episodio, no confiamos en Dios. Y
también pelea por nosotros en 2 de Crónicas 32:8. ¿Cuál es la versión PDT? Dice: de su lado está la fuerza humana, pero nuestro lado está el Señor, nuestro Dios, para ayudarnos y luchar nuestras batallas. El pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Exacto, y es que Él es el que está peleando con nosotros. En esta versión dice: el rey podrá tener un gran ejército, pero no son más que hombres. Con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. Las palabras de Ezequías alentaron en gran manera a la gente. Entonces, claro, esa persona con la que usted se está enfrentando puede ser mucho más adinerada, puede tener mucho más contactos, puede tener mucha más fuerza, pero es que usted está con el Rey de Reyes y eso es lo que se nos olvida, y ahí es cuando tomamos malas decisiones. Pero si acá nos dice: el rey podrá tener un gran ejército, pero usted está con el Señor nuestro Dios, con el Rey de Reyes, con el que abrió los mares, con el que revivió muertos, con el que ayudó a una cantidad de gente. Entonces, ¿por qué nos dejamos agobiar? ¿Por qué no ponemos nuestras esperanzas en el Señor? Definitivamente no hay otra manera, como dice el tema. Salmos 3:3. Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. Eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Exacto. El Señor levanta nuestra cabeza. Entonces, usted cuando quiere quitarse la vida, o usted cuando ya piensa que no aguanta más, entonces hasta su aspecto cambia. Entonces usted mira para el piso y usted camina así, le dicen como que ¿qué le pasó? Uy, eso está muy duro. El Señor es el que levanta su cabeza, ¿sí? Ahí la palabra de Dios la dice: Él le da nuevas fuerzas, Él batalla por usted, Él levanta su cabeza, y eso es algo que no se nos puede olvidar. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muertes, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gracias, Gonzalito. Entonces ahí nos está diciendo que Él nos va a hacer descansar y Él va a renovar nuestras fuerzas. Ahí habla de valle de sombra de muerte. En estos momentos podemos estar pasando por un valle de sombra de muerte, o hemos pasado por uno, o tranquilo que si no ha pasado va a pasar. ¿Y cuáles son los valles de sombra de muerte? Son eso: pérdida de un familiar, pérdida del trabajo, un diagnóstico a temprana edad, o un diagnóstico de una enfermedad terminal. Bueno, una cantidad de cosas que nos van a doler increíblemente, pero Él dice: yo los llevaré por sendas de aguas tranquilas. O sea, solamente debemos confiar. Lo que les digo, duele, claro que duele, y uno a veces piensa que esa situación no tiene salida, pero debemos enamorarnos de Dios y debemos creerles, porque no hay otra manera. O sea, de cualquier otra forma vamos a terminar cayendo, vamos a terminar sufriendo, vamos a terminar tomando malas decisiones. En cambio, si nos apropiamos de la palabra de Dios, del amor de Dios, vamos a poder salir victoriosos de esa situación. Isaías 41:10, por favor. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de justicia. Muchas gracias, Benedicta. Dice: no temas porque yo te ayudaré, yo te sustentaré, yo te sostendré. Y tenemos por último Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Exacto. Entonces, estamos trabajados, estamos cargados, estamos cansados. Si no lo estamos, la gloria sea para Dios, pero en algún momento lo hemos estado, o como les dije, lo vamos a estar. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Se escucharon? Dice: venid a
Como conclusión y para cerrar el tema, hay un versículo que digamos que para mí encierra todo lo que hemos estado hablando. Dice Juan 16:33 y lo voy a leer en 3 versiones. Primero, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? En otra versión dice, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Y en otra versión dice, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Entonces, en ese versículo, Dios nos dice, listo, venga, bienvenido a mi mundo, pero va a tener aflicción, pero va a tener muchas pruebas y tristezas, pero van a tener que afrontar aflicción. Pero seguidamente nos dice, confiar. En otra nos dice, anímense. Yo he vencido al mundo, o sea, ningún problema le queda grande a él. Eso es lo que él nos está diciendo. O sea, usted va a tener que enfrentar una cantidad de cosas, pero a mí eso no me queda grande. Y vuelvo y repito, nosotros estamos en un ambiente controlado por Dios, porque indiferentemente de cuál sea el problema, Él lo sabe y es que Él lo tiene todo bajo control. Lo que pasa es que nosotros somos los terquitos que de una vez nos ponemos a llorar y uy, se me acabó la vida, uy, ya. Y con esa actitud lo que hacemos es cerrar el mundo de posibilidades que tenemos al frente y no nos damos cuenta qué salida podemos tener. Resulta que una dificultad tenemos esta salida, esta, pero nos cerramos diciendo que se me acabó la vida y por eso es que tomamos decisiones erradas, o simplemente no actuamos, nos quedamos quietos, nos quedamos paralizados. Pero cuando dice confiar, anímense, yo estaba mirando ahí, eso es una decisión personal. O sea, usted es el que tiene que confiar, usted es la que tiene que animarse. No es, en el mundo tendré esa aflicción, pero su vecina está orando por usted. Entonces, tranquila, no, me dice, pero confíe, ¿sí? Pero anímese, o sea, levante ese ánimo. Usted no se puede quedar llorando, usted no se puede quedar pensando en esa dificultad, usted tiene que confiar en mí y animarse, ¿sí? Eso es lo que nos dice Dios en su palabra. Y por último, que es un pasaje que hace muchos años me regaló Dios y a mí me encanta, y es Habacuc 3:18. Dice, con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo, y lo veíamos hoy en la última canción de la alabanza, cuando decía, con todo Dios, con todo yo me alegraré en Dios. Y con todo no es con toda mi felicidad y con todo no, con todo es cuando vengan pérdidas, cuando venga llanto, cuando venga una situación difícil, cuando no tenga ni para comer, cuando estoy agobiada con pagar el arriendo, con pagar las cuotas, con todo yo me alegraré en ti. O sea, no dice solamente cuando estoy bien me alegraré en ti, porque usted dice qué abogada, ¿no? Yo pienso que nosotros venir aquí cada domingo, escuchar el tema, conectarnos los miércoles en la mañana, leer la palabra de Dios, todo eso nos prepara es para ese momento, no para el momento de estar acá saludándonos, abrazándonos, no es para el momento de compartir todos en familia, en Navidad, nos está preparando es para cuando vengan esas tribulaciones, nos está dando las herramientas para enfrentar ese momento. Entonces, Habacuc dice, con todo me alegraré en Jehová, esa es la invitación. Yo quisiera que hoy ustedes se lleven para ustedes esta frase, ¿sí? Que ustedes se la grabaran en su mente y que se la grabaran en su corazón. Entonces, nos preparamos para orar. Por favor. Muchas gracias.